Saludos, saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a abordar un tema muy interesante esta noche. Vamos a estar hablando sobre los relatos de la creación, los paralelismos existentes en otros relatos de otras culturas que también tenían una cosmovisión y cosmogonía acerca del origen de la humanidad. Y vamos a estar analizándola en este mes eh, en la cual empezamos ya finaliza lo que es este mes de noviembre, diciembre. Va a ser una serie de videos donde vamos a aprender acerca del Génesis, la creación, los paralelismos literarios del antiguo lejano oriente, desde las ciencias bíblicas, la crítica bíblica y comprender también de que la creación son elementos que nosotros encontramos en otras culturas y que nos van a ayudar a conocer o interpretar nuestro propio texto en el libro del Génesis, recordando la influencia cultural que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, esta es la primera cápsula o el primer segmento de esta serie de videos para empezar ahora sí en enero estudiando el Génesis con toda esta información que nosotros vamos a estar publicando acerca de los paralelismos literarios del Génesis y otros relatos acerca de la creación. Vamos a hablar sobre el Enuma Elis, acerca de las historias de la creación en Egipto, paralelismos de literatura egipcia en el relato de la creación, mitos antiguos, mucho más antiguos que el mismo relato del Génesis que tenemos en la Biblia hebrea. Y entonces todo eso nos va a ayudar a poder conocer el panorama en el que se desarrollaron estas historias y cómo influenció en nuestro propio relato de la creación en Génesis que terminó en la Biblia hebrea. Así está mejor. Entonces vamos a hablar sobre el primer módulo, el primer capítulo, la creación, una perspectiva bíblica, sociológica y antropológica, reconociendo de que el dilema de la creación, la pregunta de dónde venimos, cuál fue nuestro origen, no es una pregunta que solamente se realizó el pueblo de Israel, sino que otras culturas se han realizado la pregunta acerca del origen de la vida y también tenían otra cosmovisión acerca de los relatos de la creación. Aún aquí en México tenemos algunos relatos acerca de la creación en otras culturas muy diferentes y distantes del pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a estar analizando esto y vamos a continuar con esta diapositiva. Entonces, la creación es un dilema sociológico. Recordamos de que el pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, no estuvo encerrado sin alguna conexión extranjera o cultural. Y entonces vamos a encontrar el relato de la creación en Génesis como cierta influencia en los relatos de la cosmovisión antigua de pueblos en los cuales compartió el pueblo de Israel cierta afinidad. Entonces esto es un dilema sociológico. La pregunta que nos hemos hecho nosotros en algún momento de nuestras vidas es de dónde venimos, cómo surgimos. Y esta es una pregunta perpetua, probablemente hecha por todo el mundo en algún momento de su vida. Entonces, esta es la razón por la cual vamos a encontrar ciertas similitudes, ciertos préstamos literarios de una cultura con otra cultura. En este caso, el pueblo de Israel convivía o convivió con varias culturas a través del tiempo y de la historia. Y probablemente tengamos algunos préstamos literarios. Dice, ahora diferentes sociedades han tenido diferentes explicaciones de los orígenes. Y es probable que haya varias versiones de una respuesta dentro de una sociedad. Y esto es algo común, es algo
que nosotros nos hemos preguntado y también estos pueblos. Tenemos la historia de la creación sumeria, la historia de la creación mesopotámica, tenemos la historia de la creación egipcia y tenemos nuestra propia historia de la creación en nuestro texto bíblico. Entonces, hagamos una breve, breve resumen o breve recordatorio de que Israel tuvo cierta influencia cultural en el tiempo y en la historia. Recordemos de que tuvo influencias por medio del exilio en Babilonia. Tenemos influencias también de Asiria y de varios otros pueblos que pudieron haber influenciado en la literatura que nosotros tenemos. Entonces tenemos aquí también otro mapa diferente. Tenemos la exportación de los judíos a Mesopotamia, a Babilonia, disculpen. Y posteriormente también tenemos la historia del Éxodo, en lo cual también los judíos tuvieron cierta influencia de Egipto. Y tenemos esta, que es un mapa del tiempo antiguo de los pueblos que estuvo relacionado el pueblo de Israel. Y como acabamos de ver, tenemos varias culturas. Tenemos el pueblo de Canaán principalmente, tenemos a Siria, tenemos Egipto, tenemos a Nínive, tenemos al poderosísimo Babilonia, si podemos decirlo de esa manera, en lo cual yo comparto, como muchos otros han mencionado, de que la cuna de los relatos de la creación surge en Babilonia, como también es posible de que haya cierta influencia de la literatura que se redactó en este pueblo, con lo que posteriormente fue redactado la Biblia israelita. Tenemos a Canaán, más para abajo está Egipto, pero no lo tenemos, y tenemos aquí a Siria. Entonces quiero que vean que todos estos son algunos pueblos que tuvo contacto el pueblo de Israel, y podemos ver de que Israel estaba encerrado entre diferentes culturas. También la egipcia, que no aparece acá, pero está más abajo. Entonces, esto es interesante porque los judíos estuvieron, o el pueblo de Israel, estuvieron vagando por varios lugares, en algunos momentos fueron exiliados. Entonces, es casi imposible decir de que no hayan tenido cierta influencia cultural. Hay algo que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es cuando hay cierta mezcla de ideologías, tanto culturales como religiosas, en una cierta cultura, asimilándola y haciéndola suya. En este caso tenemos varias historias de la creación en todos estos lugares también que hemos hablado. Y de hecho Abraham, como nos dice la Biblia, pudo haber venido de Babilonia. Interesante. Y también el Edén pudo haber estado en Babilonia. Y es interesante todo esto se relaciona con esta cultura en Babilonia e Israel. Y cómo cuando los judíos estuvieron exiliados, tomaron cierta influencia cultural, hicieron cierto sincretismo religioso y elaboraron ciertas literaturas. En este caso es probable que también hayan asimilado lo que es algunas historias acerca de la creación. Tenemos al pueblo cananeo, tenemos en 1 Samuel y 2 Samuel acerca de cómo el pueblo de Israel se mezcló con este pueblo. Aunque nosotros no lo queramos ver de esa manera, vemos claro de que el pueblo de Israel no eliminó al pueblo de Canaán, es más, se mezcló con estos pueblos, tuvieron descendencias, tuvieron hijos. Es probable de que el pueblo israelita tenga sangre cananea y que parte de sus ancestros, parte de ese pueblo corrupto.
Vemos posteriormente en la historia cómo aún Jerusalén habitaban los jabuseos y se asimilaron y realizaron un sincretismo religioso. Entonces, esto solamente es para explicar la relación de que el pueblo de Israel no estuvo simplemente en un solo lugar, sino que estuvo en contacto con varias culturas y es probable que compartieron ciertos elementos culturales. Sincretismo cultural. Todo se trata de dónde vengo. Son historias diferentes, pero son para diferentes propósitos, por diferentes razones, en diferentes lugares donde se cuentan. Así que no debería sorprendernos si otras sociedades, tienen diferentes versiones de la creación. Y eso es algo interesante, es algo que mencionar. Hablando acerca de la literatura antigua y los elementos de la creación. Entonces, es un hecho, no es una mentira, no es una hipótesis, no es algo que nos lo sacamos de la manga. El hecho de que hay muchas otras historias y mucho más antiguas que el propio relato del Génesis en nuestras Biblias, hablando de una historia de la creación. No es para sorprendernos. Cuando salió o cuando se descubrió el relato del Enuma Elis, muchas personas se escandalizaron, algunos críticos empezaron a despostillar la Biblia diciendo de que el pueblo de Israel copió la literatura de estos pueblos mucho más antiguos y las asimiló a su propia cosmovisión. Entonces, esto no es para escandalizarlos, tampoco es para hablar de una copia o de un préstamo literario, sino que es algo que todas las culturas se han preguntado en algún tiempo y han redactado sus propias versiones, siempre teniendo en cuenta de que hay ciertos elementos culturales afines que tuvieron estos pueblos, como acabamos de ver. Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, tuvo influencias y por lo tanto podemos ver de que probablemente hubo cierto sincretismo cultural, pero no hablando en el sentido de que ellos copiaron ciertos relatos, sino que era parte del contexto cultural en el cual ellos se desarrollaron. Recordando de que la misma Biblia hebrea nos dice de que Israel era sincretista, adoraban a otros dioses, se arrepentían, volvían a adorar a Yahvé, adoraban a otros dioses, asimilaban el culto al dios Baal, al dios de la agricultura, regresaban otra vez a adorar a Yahvé y el pueblo estuvo así por mucho tiempo hasta el momento del exilio, donde de la misma manera no hubo una parálisis en su cosmovisión, sino que hubo una evolución y reinterpretación de sus propias creencias. Y esto es bueno en la cultura y en la religión, recordando de que Israel no permaneció siendo siempre el mismo, sino que hubo diferentes etapas de desarrollo en la historia de la religión israelita. Entonces se pueden identificar muchos paralelismos entre mitologías del antiguo cercano oriente y los pasajes y conceptos del Antiguo Testamento. Esto no sugiere que el Antiguo Testamento deba considerarse simplemente como otro ejemplo de mitología antigua o como dependiente de esa literatura. La mitología es una ventana a la cultura. Esto nos lo dice John Walton en su libro El contexto cultural del Antiguo Testamento de Editorial Mundo Hispano. Y esto nos pone a pensar también en cuanto a estos relatos. ¿Realmente histórico? ¿Realmente literario? ¿Teológico o mitológico?
Entonces, muchas veces nos escandalizamos porque recordemos nuestra creencia, nuestra visión de que el texto o la Biblia es un texto sagrado y por lo tanto contiene la palabra de Dios y por lo tanto tiene que ser verdad. Hasta ahí estamos bien. Pero sin embargo, tenemos que reconocer las diferentes tipos de literaturas que conforman la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tenemos parábolas, tenemos relatos de milagros, tenemos relatos, historias, narrativas, poemas, pero cuando nosotros hablamos de mitos, nos escandalizamos cuando realmente también es una forma de redactar historia en el mundo antiguo. Entonces la mitología es una ventana a la cultura. Era una forma en cómo el pueblo de Israel comprendía su propia cosmovisión de cómo fue el desarrollo de su propia historia. Entonces, no tenemos que sorprendernos de que esos mitos tengan ciertas similitudes con nuestro texto que terminó en el libro de Génesis acerca de la creación, porque Israel compartía también esos relatos mitológicos y escribieron su propio relato siendo inspirados y le dieron forma en lo que tenemos en el relato del Génesis, sin caer en la intención de comentar de que sea histórico, más que histórico, un relato teológico acerca de la preeminencia de Yahvé y la superioridad de Yahvé sobre los otros dioses de las otras culturas. Entonces, no nos escandalizamos acerca de esto, porque es difícil aceptar de que el relato de la creación es un mito, no es histórico. Entonces aquí tenemos algunos relatos de otros pueblos. No sé si se logra observar, traté de aumentar, pero no sé, a veces no se logra aumentar la pantalla. Entonces, teniendo en cuenta de que hubieron varios relatos de la creación, varios mitos sobre el origen de la humanidad, tenemos diferentes literaturas que nos hablan acerca de este mismo tema. Tenemos la épica de Atraxis, que data de 1635 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Y es sumamente antiguo, teniendo en cuenta de que nuestro relato del Génesis está fechado entre el siglo V al siglo VI antes de Cristo. Entonces podemos ver de que existían y circulaban en la historia varias narrativas acerca de la creación. Tenemos el Enuma Elis también, que es una historia de la creación, datado en el año 1100 antes de Cristo, casi 600 años antes de que se escribiera nuestro propio relato del Génesis. Tenemos la épica de Gilgamesh, el relato sumerio de la creación, datado 2000 años antes de Cristo. Nuestro relato del Génesis es del 500 o el 600 antes de Cristo. Entonces son literaturas mucho más antiguas que nuestros propios relatos. Tenemos también un relato de la creación egipcio, la teología Menfi. Y esta es del año 1300 antes de Cristo. De la misma manera, son relatos sumamente sumamente antiguos. Y, y es algo interesante reconocer de que la historia de la creación o la historia de los orígenes
No es una idea nueva, es algo que el ser humano se ha preguntado durante toda su vida o durante el origen de las primeras civilizaciones, de dónde venimos, cómo fue creado la Tierra, cómo fue creado la Luna. Y entonces en esas culturas antiguas tenemos desarrolladas ese tema acerca de la creación. Y por esa razón, algunos críticos han argumentado de que el relato del Génesis que tenemos en la Biblia hebrea es una copia de los relatos que circulaban ya entre otras culturas. Sin embargo, como comenté hace unos momentos, es probable de que estén en cierto contexto cultural y en el cual se adaptan a ciertos préstamos literarios para poder desarrollar su propia historia de la creación con su propia cosmovisión y con su propia cosmogonía y teniendo en consideración su propia teología, que es la principal o el principal mensaje del Génesis. Algunos comentaristas mencionan que el escritor del Génesis, que sabemos que no es Moisés, que este es otro de los mitos que nosotros creemos, el Génesis fue escrito mucho después que murió Moisés, entre el siglo V y el siglo VI antes de Cristo, no en la época en que nos redacta el libro del Éxodo. Entonces, algunos comentaristas han argumentado de que el relato del Génesis es una apología contra los demás relatos de la creación. Es decir, recordemos de que el relato del Génesis, según algunos autores, es decir, Yahvé es superior a los otros dioses. Yahvé es el máximo Dios de entre todos los otros dioses. Y por lo tanto podemos ver eso en el relato de la creación, acerca de la preeminencia de cómo Dios Yahvé crea todo de la nada por medio de su propia voz solamente. En una de las historias, por medio de su palabra. Mediante las otras historias vemos cómo los dioses se pelean entre sí para poder realizar lo que es la creación o tienen que eh, agarrar materia preexistente para poder crear otra sustancia. Recordando de que en el relato de la creación tenemos solamente a una deidad y en el relato de las otras creaciones tenemos un politeísmo pagano. Entonces es probable de que haya sido escrito el relato de la creación como una apología contra todas esas historias también que circulaban en la historia o entre las culturas. Entonces, para poder comprender esto, lo que vamos a explicar más adelante, así como existieron varios relatos de la creación en las diferentes culturas, también existieron diferentes relatos de la creación con diferentes propósitos, diferentes teologías en la Biblia hebrea. Solamente que estamos acostumbrados a leer la Biblia hebrea como si se hubiera escrito de principio a fin, de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Pero, según la teoría documentaria, nos dice de que es probable de que varios autores le metieron mano al Pentateuco y a la historia deuteronomista le dieron su primera forma, su segunda forma, algunas ediciones, hasta conformar lo que posteriormente fue llamado canon hebreo. Entonces, esta es la teoría que nos dice de que hay varias tradiciones dentro de la Biblia hebrea y en algunas ocasiones tienen conflictos entre ellas mismas. Entonces, para
entender lo que voy a explicar más adelante, tenemos que hablar de esta teoría documentaria y vamos a leer qué es la teoría documentaria. Dice, la teoría documentaria del Pentateuco es una hipótesis académica que surgió en el siglo XIX. Se me está cayendo la luz. Para explicar el origen de los primeros 5 libros de la Biblia. Esta teoría propone identificar 4 documentos principales subyacentes al texto del Pentateuco. Según la fórmula clásica, el Pentateuco es un producto de un proceso literario prolongado que incorpora al menos 4 fuentes literarias principales compuestas independientes durante varios siglos. Esto es lo que propone la teoría documentaria. Lo que tenemos ya es una edición de varias manos editoras y por lo tanto podemos encontrar historias repetidas o dobleces en la historia, relatos extendidos de lo que realmente fueron y por lo tanto podemos encontrar esto en esta teoría, en esta hipótesis. Dice, y que no fueron recopiladas hasta la época de Esdras, siglo V antes de Cristo. Entonces, esto es interesante. Esto nos ayuda a comprender algunos probables errores o probables incongruencias en el relato bíblico. Tenemos un ejemplo clásico. En el relato de, creo que era cuando el rey David, bueno, el relato del libro de Samuel, me parece, no sé si fue el primero o el segundo, donde dice de que el rey David ordenó que censaran al pueblo. Pero después el cronista altera la historia o quien sea que haya escrito este texto y nos dice de que no fue Yahvé el que incitó a David, sino que Satanás fue el que incitó a David a hacer el censo. Entonces, aquí estamos viendo la misma historia, pero con diferentes perspectivas, pero que llegaron a concluir o formar lo que es el Antiguo Testamento. Y tenemos varias otras historias. Tenemos las 2 historias de la creación, que son las más objetivas que nosotros conocemos. Más adelante vamos a analizar que hay varias historias de la creación en la Biblia hebrea, con diferentes perspectivas y diferentes teologías. Otro ejemplo es la creación del hombre. Tenemos 2 historias que los críticos han argumentado de que forman tradiciones diferentes. En el principio creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero tenemos la otra historia donde dice que primero fue creado el hombre y después fue creado la mujer por medio de la costilla del hombre. Tenemos un doblez. Entonces, hay varias otras historias. La historia de Abraham y Abimelech y el faraón. Y aún Isaac también, no sé si fue también con otro faraón. Tienen historias similares y parece ser y se argumenta de que hay una tradición antigua, pero que se dividió en 3 relatos diferentes con 3 propósitos diferentes. Entonces, esto es lo que dice la teoría documentaria, además de que la Biblia no se escribió de principio a fin, sino que tuvo un proceso de redacción, un proceso de transmisión y un proceso de selección, organización y canonización. Lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar es acerca del canon ya formado, pero para llegar a eso tuvo que pasar un proceso donde hubieron varias manos que pasaron por ese texto. Y quiero que vean que nos dice esta teoría que todos estos textos fueron conformados hasta el siglo V. Es decir, en la época de los reyes no existía Torá, sino que fue formada posteriormente. Es probable de que, y esto es algo serio que comentan algunos críticos,
es probable de que muchos profetas no conocieran a la figura de Moisés. Cierro paréntesis, vamos a continuar, espero que comprendamos lo que voy a explicar más adelante. Entonces, según la teoría documentaria de que hay varias tradiciones en el texto hebreo, tenemos por lo menos 4 tradiciones acerca de la creación. Tenemos 2 que nosotros las conocemos y las asociamos como historias de la creación. Y tenemos otras 2 que probablemente pasa por alto, pero que es una tradición. Dice, el primero es el papel de Dios en Génesis. Y es interesante, esto es el primer relato que nosotros tenemos y nosotros conocemos todo lo que nos trae el Génesis 1, el primer relato. Pero aquí hay varios grupos que han tratado de explicar por qué hay 2 relatos de la creación. El relato de la creación en la primera parte, en Génesis 1, habla de un Dios sobrenatural, un Dios inmenso, un Dios que está por encima de todo. Y vemos cómo con su simple voz puede dar forma y crear. Y además, en este relato, en el texto hebreo, no encontramos a Yahvé, encontramos a Elohim, uno de los tantos nombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero que también es utilizado para nombrar a divinidades paganas. Pero sin embargo, el texto hebreo vemos a este ser superior llamado Elohim en la primera narrativa. Posteriormente tenemos la tradición ya vista en el Génesis 2. Y aquí cambia la teología de Dios. Si Dios en el primer relato, en el Génesis 1, es un Dios trascendental, en el Génesis 2 podemos ver a Dios como un Dios personal. Tenemos la historia de Yahvé, que se involucra en la creación, se involucra en la creación del hombre y la mujer, aún tiene contacto, camina Yahvé con Adán y Eva. Muy diferente al personaje de Dios en Génesis 1. En Génesis 2 ya encontramos el nombre Yahvé y se le ha dado ese nombre a esta tradición, que el primer relato que tenemos del Génesis capítulo 1 fue redactado por una tradición independiente de lo que tenemos en Génesis 2. En otras palabras, para que me dé a entender, no fue el mismo escritor el que redactó estas historias, sino que un editor posterior juntó estas 2 historias para conformar un relato. Y los académicos estudiosos han argumentado que tenemos 2 tradiciones aquí. La tradición eloísta, porque así llama a Dios en el primer relato, Elohim, y la tradición yavista, porque llama Yahvé en el segundo relato. Entonces es interesante reconocer de que hay 2 versiones de la historia. José Luis Saicre, que es un estudioso también de la Biblia hebrea, argumenta cómo es de que estas tradiciones se conservaron. ¿Por qué el editor final que conformó estas 2 historias no dijo, mejor pongamos al Dios trascendental, el Dios inmenso, y quitemos al Dios personal? Pero no, decidió poner las 2 historias. ¿Por qué? Porque era parte de la tradición antigua y que probablemente era para perpetuar también la tradición del norte y la tradición del sur, recordando de que hubo una división, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue exiliado y quedó el pueblo de Judá,
que también fue exiliado pero posteriormente. José Luis Sacre menciona de que probablemente los sacerdotes de, que eran más eloístas del sur trajeron estas historias y un editor final o editor conservó esas tradiciones en nuestra propia o en la Biblia hebrea debido a la importancia y para perpetuar esa tradición y esa creencia que se tenía no en el reino de Judá, sino en el reino de Israel. Entonces tenemos esas dos historias, la Génesis 1, Génesis 2, y tenemos también otra historia también de la creación. Lo tenemos en Proverbios capítulo 8, 22 al 32. Y es interesante porque aquí ya nos habla acerca del papel de la sabiduría. Y tenemos ese relato que también es trascendental, pero parece explicar de que hubieron otros seres también creados preexistentes. No nos vamos a adentrar mucho a esa cuestión. Y tenemos otro en el Salmo 89, 8, 12, que vamos a leer un poquito qué dice esto. Vamos a leer esta otra historia de la creación, otra tradición que habla acerca de la creación, pero aquí podemos ver un poquito más la influencia eh, sincretista acerca de los relatos creativos en otras culturas. Vamos a compartir, vamos a leer un poquito aquí. Quiero observar algunos elementos interesantes e identificar que esto también es un relato de la creación, pero con elementos probablemente literarios de otras culturas o historias paganas. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Y esto es interesante, esta pregunta, ¿quién como tú? Aquí está haciendo una crítica a los otros dioses de las otras culturas o de las otras literaturas, hablando de la preeminencia de Jehová. ¿Quién como tú? Nos dice. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Este es un elemento mítico también. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y es interesante esto, ¿eh? ¿Se acuerdan del relato de la creación del Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y había un caos, había un desorden. Eso tiene elementos culturales también. Y vemos cómo aquí parece recrear este texto a una de las literaturas de otras culturas, hablando de Dios sobre todos los otros dioses, trayendo calma a donde hay caos, también como nos refieren otras historias de la creación. Dice: tú quebrantaste a Ra como a herido de muerte. Y este es otro elemento interesante. ¿Quién es Ra? Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Interesante. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Hablando de la creación. El norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltada tu diestra. Hasta aquí podemos ver algunos elementos paganos en la literatura de los salmos.
Primeramente, hablando de Yahvé como el Dios supremo, teniendo algunos otros relatos donde Baal pelea también con la serpiente, que aquí nos hace referencia a esa serpiente antigua. Y no lo asociemos a Satanás, a Lucifer. Aquí el autor de este texto no tenía pensado en este ser, sino en las historias míticas donde el dios Baal u otros dioses peleaban por la preeminencia del concilio divino. Y entonces tendrían que eliminar el caos, poner orden en la creación, y en algunas ocasiones tenían que pelear con otros dioses o con otros seres mitológicos, en ese caso Ra, que es una referencia también a Leviatán e Isaías. Y aquí vemos cómo ya nos habla acerca de cómo Dios fundó los cielos y la tierra nuevamente. Estos textos, cielos y la tierra y la fundación. Entonces aquí tenemos este relato que parece ser que si nosotros lo comparamos con otras historias, suena más a una reelaboración de literaturas paganas, pero que tenemos aquí escrita por quien sea que lo haya escrito, crea esta historia, esta narrativa, pone a Yahvé como el Dios supremo, el Dios primigenio, el Dios que está sobre todos los otros dioses, que aún tuvo que luchar con una bestia para poner calma, eliminar el caos, y aún vemos a este Dios fuerte con su brazo, y es lo que vemos en las literaturas de otras culturas, de otros dioses. Entonces tenemos estos relatos. Acabamos de leer, tenemos el papel de Dios en Génesis 1, el papel de la humanidad en Génesis 2, el papel de la sabiduría en Proverbios y el conflicto en la creación en Salmos 89. Tenemos estos relatos que bien pudieron ser escritos con diferentes perspectivas, con diferentes propósitos. El primero, ver a Dios como un Dios supremo, muy diferente a otros dioses, aún muy diferente a las historias paganas de los dioses acerca de la creación. Tenemos el segundo relato de la creación donde ya nos hablan de un personaje llamado Yahvé, que es más un Dios personal para el hombre. Tenemos el tercer relato de la sabiduría, hablando también de un mundo espiritual o de una creación espiritual, donde hay seres también preexistentes y que hablan con Dios. Y tenemos la última, que parece ser la que más se apega a los relatos de otras culturas. Es decir, si en el primer relato del Génesis se exalta la imagen de Dios de Israel diferente a las otras culturas, parece ser de que en el último relato, en el Salmo, parece ser de que el autor rebaja a crear un Dios semejante a los otros dioses paganos de las otras culturas, que también tenían que vencer a una bestia mítica, sea a Leviatán, sea a Ra. Tienen que demostrar de que ellos son, o él es el Dios supremo de entre todos los otros dioses. Entonces, esta literatura en Salmo parece ser de que acepta de que hay múltiples dioses y que Yahvé tiene que ser considerado el Dios supremo. Pero en el Génesis 1 parece ser de que ahí solamente existe Yahvé, bueno, Elohim, el Dios sobre todas las cosas, y parece ser de que ahí vemos cierto monoteísmo, a diferencia que el último relato que nosotros acabamos de analizar. Entonces tenemos estas historias, no tenemos una sola historia de la creación. Si se ponen a la tarea de analizar en profundidad, a leer estos textos, encontrarán varios tipos de propósitos y también son relatos
acerca de la creación. No tenemos un solo relato. Algo interesante también es hablar acerca de las tensiones literarias en los relatos de la creación. Solamente vamos a hablar de dos, analizar en profundidad dos, pero aquí ya hemos analizado de que hay conflictos en estas literaturas, es decir, no se ponían de acuerdo los escritores de cómo interpretar a su propia deidad. A pesar de que terminaron en un solo libro que fue llamado Biblia Hebrea, había diferentes tipos de pensamientos y perspectivas de interpretar al Dios de Israel. Uno como un Dios supremo, otro como un Dios personal, otro como una deidad más y otro como una deidad entre tantas deidades como hemos visto, pero que al final de cuentas es superior a los otros dioses. Entonces hay conflictos en estas literaturas. Vamos a ver la tensión literaria solamente en el relato. Los dos relatos más famosos también no se ponen de acuerdo en cuanto a su interpretación de lo que fue la creación. Tenemos Génesis 1 al 2, capítulo 2, versículo 4, que ahí abarca una tradición, la tradición eloísta. Tenemos la tradición yavista en Génesis 2, versículo 4 al versículo 25. Entonces tenemos la tradición yavista, la primera que tenemos en nuestra Biblia hebrea, y tenemos posterior la tradición yavista y la tradición eloísta. Vamos a poner aquí para que no me confunda la tradición eloísta y la tradición yavista. Son dos relatos diferentes escritos por personas diferentes con cosmovisión diferentes e interpretación diferente acerca de la creación, pero de que un editor final puso en el mismo relato y nos crea más confusión que respuesta. El relato eloísta nos habla de la creación en 7 días. Pero el relato yavista nos narra la creación en un día. Tenemos un orden diferente también en la creación del hombre y la mujer. En el relato eloísta, el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. Pero en el segundo relato, el relato yavista, el hombre fue creado primero, luego otras criaturas y al final la mujer. ¿Por qué fueron así? Ahí podemos ver dos formas diferentes de ver a la persona femenina dentro de los relatos. Pero eso se explica mucho si nosotros nos vamos a la historia. Vemos cómo a través del tiempo la mujer la mujer estuvo muy relacionada con el pecado en la antigüedad. Y probablemente en la primera tradición ponen al hombre y a la mujer en el mismo estatus, pero posteriormente la tradición yavista, que ya empieza a reelaborar la narrativa, coloca a la mujer al final y dependiente del hombre. En el primer relato, el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. Pero en el segundo relato vemos cómo la mujer tuvo que ser creado de la costilla del hombre, haciendo o dando a entender una dependencia y una sumisión. Entonces podemos ver cómo evolucionó la cosmovisión también de este pueblo y cómo estos dos relatos no se ponen de acuerdo en cuanto a la preeminencia de la mujer. Y este relato ha dado pie a múltiples hipótesis, teorías, tradiciones rabínicas que sabemos de que ya surge de una imaginación
por poner en orden estas dos literaturas. Tenemos a ciertas denominaciones que nos dicen de que en el primer relato nos habla de un relato espiritual, pero en el segundo relato nos habla de un relato material. Pero eso es una respuesta que se creó de forma dogmática, sin tener en cuenta de que estos dos textos fueron redactados por personas diferentes y tenían perspectivas y cosmovisiones muy diferentes. Y también salieron algunas tradiciones rabínicas. Hay una tradición por ahí, y yo creo que también es cristiana, no tengo el dato exacto, acerca de que la primera creación del hombre y la mujer era otra mujer y no era Eva. Aquí hay una forma de explicar de que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo estatus y la mujer le desobedeció a Adán. Me parece que literatura intertestamentaria y algunas otras tradiciones hablan acerca de esto. Y aún se le dio un nombre a esta mujer, que posteriormente se transformó en un demonio en la literatura intertestamentaria, la famosa Lilith, y que posteriormente el relato yavista supuestamente ya nos habla de Eva y fue creado de una parte de la mujer, del hombre, supuestamente para que fuera sumisa a Adán, debido a que Lilith se rebeló contra Adán. Pero estas son historias elaboradas para poder sustentar de que realmente hay algo en esta historia que no son similares. Hay contradicciones, probables contradicciones. Pero no hay contradicción. Tenemos que separar esta narrativa de la otra narrativa. Son dos historias diferentes, con cosmogonías diferentes, teologías diferentes y propósitos diferentes. Y aún el autor pudo haber sido diferentes personas. Pero a lo largo del tiempo se ha tratado de elaborar ciertas historias para poder decir, no, pues esta era otra mujer y Eva era otra mujer. Y de ahí se elaboran historias que no tienen nada que ver con la realidad del texto. Ahora, en material, había un caos primordial en el primer relato. Y en el segundo relato hay tierra seca. Entonces parece ser de que el primer relato nos habla de... Bueno, esto todavía lo vamos a tocar más adelante, acerca de la cosmovisión antigua, acerca de la materia. ¿Había material preexistente o fue una creación exilo? ¿Cómo las antiguas culturas veían la creación? Parece ser de que los dos relatos argumentan de que pudo haber materia. Más adelante vamos a ver los paralelismos culturales, donde vemos de que en la antigüedad, en los relatos paralelos, se creía de que ya había material preexistente. Lo único que realizaron los dioses era poner en orden el caos que ya existía. Y parece ser de que el relato de la creación del Génesis también tenía esa cosmovisión. Y ahora me dirán, ¿y de dónde sale eso de que la creación es exilo? Es decir, de la nada. Surge de una literatura apócrifa del periodo intertestamentario que habla de que Dios creó todo de la nada. Pero eso ya es una interpretación posterior que lo absorbe también el cristianismo. Pero culturalmente, si nosotros realizamos ese paralelismo, tanto el autor eloísta como yavista nos hablan de materia preexistente. Me parece que en el libro de sabiduría
es donde tenemos el concepto de creación exilo. Dice método. Y aquí hay cambios también en estos dos relatos. En el primer relato, Dios crea por medio del habla. Y ahí encontramos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y en el relato yavista podemos ver de que Dios da forma y modela lo que es la creación. Y de hecho, parece ser de que surgen las especies de la tierra. Vamos a analizar esto en otro segmento. Pero el segundo relato parece dar pie a cierta adaptación a la teoría de la generación espontánea. Hasta ahí lo digo porque es hablar sin tener el texto. Vamos a preparar todavía el contenido si nos da tiempo, pero aquí tenemos algo interesante de que autores pueden ver de que en este relato Dios no solamente crea por medio del habla, sino que modela, forma y aún se empiezan a reproducir las especies sin estar involucrado lo que es el poder divino. La condición en el primer relato del Génesis es que todo era muy bueno, pero ya en el relato yavista podemos encontrar de que hay maldad. Hay maldad en la tierra por medio del árbol, el árbol del bien y el mal. Entonces aquí podemos ver también la evolución. Parece ser de que el relato más antiguo es el relato eloísta. El relato yavista ya tiene una concepción acerca de la maldad y probablemente haya sido por la influencia de la destrucción del pueblo de Israel, el exilio del reino del norte, del sur, una forma de explicar el origen del mal. El relato de la creación en la literatura o la tradición eloísta, el lugar de la humanidad difiere también con la historia ya vista. El hombre está en la cumbre de la creación en el primer relato. Más sin embargo, el segundo relato encontramos de que el hombre es una creación más de Dios. Entonces, hasta ahí solamente analizando estas también tensiones literarias en ambos relatos de la creación, podemos ver dificultades, podemos ver diferentes interpretaciones, diferentes teologías, diferentes propósitos de redacción, y por eso ha dado pie a argumentar de que pues realmente aquí tenemos dos textos muy diferentes que nos hablan de que probablemente no fue escrito por la misma persona, sino que fueron escritos por dos personas diferentes. Y sabemos que no fue Moisés. Eso es algo que ya lo podemos encontrar en cualquier diccionario académico. El Génesis fue escrito entre el 5 y el 6 antes de Cristo. Moisés murió mucho antes. Casi 1500 años antes de que se redactara el Génesis. Entonces ya para finalizar, quiero hablar acerca de las cuestiones críticas en el relato de la creación. Entonces, como hemos visto, hemos analizado, hay divergencias y hay diferentes formas de interpretar la creación. Tenemos tensiones aún en los dos principales relatos que nos pusieron al principio de la Biblia hebrea.
tenemos también cuestiones críticas en el relato de la creación. Vamos a ver qué nos dicen los críticos. Dice, el relato de la creación en el Génesis presenta cuestiones críticas complejas que los académicos han estudiado extensamente. En su forma actual, el relato es una combinación de tradiciones yavistas originales y añadidos sacerdotales posteriores. Interesante. Esto es lo que nos dice la crítica. Y yo una vez lo comenté en uno de los programas que tuvimos y me cuestionaron acerca de esto. No lo digo yo, está en la evidencia académica. Busquen un buen diccionario académico y van a encontrar estas cuestiones críticas acerca de que hay divergencia en los autores, hay diferentes tradiciones y también hay añadidos posteriores como la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronomista, que dieron forma posterior a lo que fue llamado el canon hebreo, o principalmente el Pentateuco y la historia deuteronomista. Y sabemos de que los últimos libros en la Biblia hebrea fueron los escritos. Dice, el relato es una combinación de tradiciones yavistas originales y añadidos sacerdotales posteriores, inspirados significativamente en tradiciones cosmogónicas mesopotámicas. Y esto es lo que habla la crítica, de que no me gusta hablar de esta manera, pero el mismo texto que acabamos de leer nos comenta de que el relato de la creación en Génesis no es un relato histórico, es un relato teológico, literario, mitológico, para explicar los orígenes del pueblo de Israel, inspirados significativamente en tradiciones cosmogónicas mesopotámicas. Esto es algo fuerte. Pero es lo que nos dice. Y me dirán cómo es posible esto de que hayan sido inspirados o hubieran tomado prestado cierta literatura. Pues como mencioné hace unos momentos atrás, el pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, tuvo influencias culturales, literarias, de otros pueblos, de otras culturas, de otras narrativas, y principalmente en su contacto con Babilonia. En Babilonia es posible que se haya dado forma a los primeros 11 capítulos que tenemos en Génesis 1 al Génesis 11. Dice, existen diferencias de estilo y énfasis teológicos entre los relatos con aparentes contradicciones que han llevado a algunos a defender la pluralidad de autores. En contraste con la tradición atribución de ambos relatos a Moisés. Entonces, esta es la cuestión que vemos en la narrativa bíblica y que pues realmente es interesante. Este es el primer módulo acerca del análisis y los paralelos de los relatos de la creación con los antiguos relatos que tenemos en otras literaturas. Entonces el tema de hoy fue sumamente interesante. Abordamos varios aspectos, hemos analizado tal vez no en profundidad los aspectos críticos,
solamente es la introducción y en módulos posteriores vamos a estar examinando diferentes literaturas antiguas, mucho más antiguas de lo que tenemos en la Biblia hebrea, acerca de las historias de la creación y cómo también esos paralelismos nos ayudan a comprender lo que nosotros tenemos en la narrativa del Génesis, hacer una crítica de comparación de religiones para poder comprender lo que nos dice el texto bíblico. Me dio mucho gusto estar con ustedes, compartan, denle like, hagan comentarios y nos vemos hasta la próxima.